Comienza Prohibido Olvidar por FM 101.9. Actualidad local, nacional, cultural y social. Conexión Gloria Álvarez. Opinión y comentarios Pablo Aceto. Prohibido Olvidar. Muy buenas tardes para todos los que están escuchando la FM 101.9. Estamos en Mar del Plata y vamos a comenzar un nuevo programa de Prohibido Olvidar, como todos los martes, de 18 a 19 horas. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica, quien te habla, Gloria Álvarez. Y si te querés comunicar con la radio, al 492-1185, tenemos dos números de WhatsApp, 2236-225-387 y 2236-350505. Si nos querés escuchar por internet, www.fm1019online.com, y también estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar. Bien, y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, para iniciar nuestro programa, como siempre, tenemos lista la columna de Alberto Cortés, que se llama hoy La opción de los latinoamericanos. Ahí va. Siguen siendo resistidos masivamente por el pueblo boliviano. Vamos a ponerlo de nuevo. En Bolivia, la usurpación, el golpe de Estado y la masacre siguen siendo Muy bien. Ahí. En Bolivia, la usurpación, el golpe de Estado y la masacre siguen siendo resistidos masivamente por el pueblo boliviano. Institucionalmente se da una muy particular situación donde el golpismo usurpa la presidencia, pero en las cámaras legislativas, con amplia mayoría del MAS de Evo Morales, el presidente legítimo en el exilio, hay avances en la dirección de una convocatoria a elecciones. Si esto se concreta sin que haya antes una ruptura abrupta, las condiciones de ese proceso electoral serán seguramente la muestra de la correlación de fuerzas que por ahora es de una especie de empate. De un lado está la fuerza de la movilización popular, del otro la de las armas. En Chile, el pueblo se niega también a abandonar la calle, mientras que el gobierno, la derecha y los partidos tradicionales se han visto por primera vez en la necesidad de considerar una reforma a algo más profunda de la Constitución, aunque el acuerdo al que han llegado sigue estando lleno de trampas y de ahí la persistencia popular en desconocerlo. En Ecuador, la Asamblea Legislativa rechazó otro proyecto de Lenín Moreno que pretendía dar nuevos formatos al ajuste, gambeteando el veto que el pueblo de ese país había puesto a su primer intento de aplicar sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional al costo de 7 muertos y un gran número de heridos y detenidos. Colombia tuvo este jueves un paro nacional con movilizaciones y cacerolazos que preocupó enormemente al gobierno de Iván Duque por el piso en las encuestas de popularidad, que realizó medidas represivas antes y durante el paro, el cual tuvo por primera vez enorme repercusión, la mayor en más de 40 años. Colombia sigue siendo por lejos el país latinoamericano con más masivas violaciones de los derechos humanos, mayoritariamente por manos de paramilitares, pero con la vista gorda del gobierno y las Fuerzas Armadas, que hacen también su aporte significativo a esas violaciones. Se explica entonces la gaffe del embajador colombiano en Estados Unidos y la recién nombrada canciller, escuchados en un audio que se filtró,
propiciando abiertamente la intervención en Venezuela mediante operaciones encubiertas, quejándose amargamente de todo lo que han hecho para voltear a Maduro y que fracasó, y poniendo la necesidad de lograr ese golpe, porque si no Colombia no tiene futuro. En realidad no se refieren al futuro de Colombia, sino al de la fracción ultraderechista colombiana de Duque que integran. La autenticidad del audio fue confirmada por el propio embajador, indignado con que lo hayan grabado. La derecha colombiana necesita angustiosamente sacar la atención de su propia situación interna y convocar a los colombianos contra Venezuela. Uno que en cambio no tiene complejos en revelar públicamente lo que piensa sobre ese tema es el emisario especial para tratar la situación venezolana, designado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Elliot Abrams, que ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo hace unos meses: imagínense, señores representantes, por un segundo, que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi 2 siglos. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir 3 millones de viviendas sin la participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa? Se refería a los resultados ya alcanzados por la gran misión Vivienda Venezuela, que se plantea ahora llegar a los 5 millones de viviendas. Para tener dimensión de lo que significa ese logro en particular de la revolución bolivariana, hay que señalar que Argentina, un país con 30% menos de población que Venezuela, tiene desde hace décadas justamente ese déficit habitacional, 3 millones, sin haber conseguido ninguna reducción significativa. Abrams agregó: nosotros, que somos los campeones de la democracia en el mundo, siempre hemos probado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los lugares en donde ha tratado de imponerse. Y por lo tanto no podemos permitir que en Venezuela eso sea la excepción. Entonces, ¿vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores representantes? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? Por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado. He aquí la verdadera razón de las ilegales medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, de los Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y varios países más del mundo. Nada que ver con la defensa de la democracia, los derechos humanos o luchar contra el narcotráfico, como se alega. Lo sabemos desde hace mucho, pero aquí está confesado en boca de uno de sus principales hacedores. Igual de sincero había sido en 2015 el expresidente Obama, autor del primer decreto declarando a Venezuela amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos, que en una entrevista para el portal estadounidense Vox dijo que Estados Unidos tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que nosotros necesitamos que hagan a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares. A pesar de esto, el país del norte, articulador por ejemplo de los sectores golpistas de Bolivia, esconde a menudo su mano y llama dictaduras a los gobiernos populares y democracias a las dictaduras más asesinas e ilegítimas, como ocurre hoy en Bolivia. Está claro lo que está en juego en América Latina, hoy y en los últimos 2 siglos. La construcción de un proyecto soberano e independiente de los latinoamericanos, con unidad y justicia social, o seguir dispersos siendo las colonias disfrazadas de los Estados Unidos, administradas por nuestras oligarquías en cabeza de Macri, Piñera y homólogos. Bien, hemos escuchado la columna de opinión que nos envía Alberto Cortés. Y vamos a pasar a otro tema, que es cuánto nos va a salir la canasta navideña
que se encareció un 56% con respecto a la del año 2018. Y ¿Cuánto? 56%. Que ya, digamos, ya era bastante inaccesible para esa época también, ¿no? Sí, sí. Algunas cadenas de supermercados ofrecen una canasta navideña o una caja navideña ya armada que con respecto a 2018 está entre un 42 y un 150% más cara. Dicen los que saben en este tema que conviene comprar los productos por separado y no la caja armada, porque además del precio de los productos te cobran también el armado de la canasta, ¿no es cierto? Bueno, estos son números del representante de Consumidores Libres, Héctor Polino. Sí, sí. Y vamos a ver, por ejemplo, cuáles fueron los productos que más aumentaron con respecto a diciembre de 2018. Están primero las avellanas, almendras y nueces con cáscara. Uh-huh. El kilo, por ejemplo, de almendras en 2018 costaba 250 pesos. Ahora cuesta 430 pesos el kilo de almendras. O sea, aumentó un 72% con respecto al año pasado. Otro de los productos que aumentaron, por ejemplo, el pollo, el kilo en 2018 estaba a 60 pesos, hoy está a 98 pesos, aumentó un 63%. Por ejemplo, el budín de frutas de 250 gramos, estaba 63,90 en 2018 y ahora está 100 pesos. Bueno, estos son más o menos los aumentos. Los que tienen un poco de dinero tratan de comprar arroz, mayonesa, arvejas, ananá, que no está muy barato tampoco. No. Pero tratan de ir acopiando para las fiestas. Obviamente claro, que tienen un resto. Hay algunos que podrán decir, si es cierto, también aumentaron los sueldos. Ahora, no todo trabaja con convenio laboral. No, pero... Quieren que ninguno trabaje con convenio laboral, así estamos todos pobres, todo a lo último. Claro. Pero en realidad esto, digamos, a los sectores precarizados, que es más de la mitad de la población argentina, sí, esto, digamos, el aumento es del 54%. ¿Se entiende? Porque por ahí no han logrado recuperar en este tiempo, al no tener convenio, claro. No han podido recuperar en sus ingresos. Acá estamos diciendo que desde diciembre del 18 a diciembre del 19, los productos de la canasta navideña aumentaron un 56,4%, pero los sueldos no aumentaron un 56,4%. No. Algunos sí. Algunos sí, pero no la mayoría. Los jubilados, por ejemplo, no. Claro. Los jubilados no aumentó un 52%. Claro. Que también vamos a eso sumarle que ahora viene el aumento de luz y gas, que en su momento se habían congelado. Bueno, gas lo prorrogaron a febrero, sí, el aumento de gas. Sí. Para que decida el gobierno de Fernández qué es lo que hace con eso. Pero sí van a venir los aumentos de electricidad, que no se dieron en su momento. Durante el invierno. Estamos hablando de mayo y junio. Bueno, vamos a seguir, por ejemplo, los productos que se pueden conseguir a un precio accesible, ¿no?
Estamos hablando de segundas marcas o terceras marcas. Se puede conseguir un pan dulce a 190 pesos, como muy barato. Yo he visto pan dulce de entre 800 y 1000 pesos. Y estaba escuchando los otros días a un panadero que decía que la almendra es la que fija un poco el precio del pan dulce, que este año iba a ser pan dulce sin almendra, con chocolate, con pasa de uva, como para venderlo a un precio más económico. Ya. Por ejemplo, la sidra se puede conseguir por 115 pesos, el champagne 260 pesos, el ananá fizz 165 pesos, la lata de durazno 45 pesos, la pasta de maní, que es el mantecol, 57 pesos, pero el más chico. No, me parece que debe ser, hay uno que es de otra marca, o sea que dijimos mantecol, decimos la otra, sí, que es Giorgalo y eso, que sí, la verdad que les salió mal, no es lo mismo. Pero que es más barato. Ah, sí, y no puede ser de otra manera, pero tendría que ser mucho más barato, pero bueno. Pero también hay esto, ¿no? Que hoy que me parece que esta fiesta está bárbara para aquel que se la rebusca. Claro. Que quiere hacer un pan dulce. Yo, por ejemplo, pan dulce a mí no me gusta, nunca me gustó. Es más, si compro pan dulce sin fruta. Sin fruta brillantada. Sí, no, sí. Sin fruta de nada. Sin fruta de nada. Sin fruta de nada. Ahora, si alguien se la rebusca y, por ejemplo, dice, mire, le quiero vender un pan madrileño. Prefiero el pan madrileño, que es, a ver, es un pan con vainilla y azucarada, azúcar impalpable, que es mucho más fácil. Me parece que esta fiesta, si aquel que se anime y se la rebusque, se puede hacer no te digo salvar el año, pero sí, puede por lo menos sortearla de otra manera. Bueno, hay una cadena de supermercados de origen norteamericano que ofrece una caja navideña a 239 pesos, muy barata, que contiene un pan dulce. No. Un pan dulce que debe ser muy chico, un budín, un paquete de garrapiñadas, 2 barras de maní y una sidra. Pero realmente está barato Como también hay otra que cuesta 1.490 pesos, incluye un vino espumante, un vino blanco, un vino tinto, un budín, un pan dulce, un paquete de pasas y un paquete de almendras con chocolate. Esa está 1.500 pesos. Bastante más cara, ¿no? Y sí. A mí el de 200 pesos ya como que le desconfío. Sí. Insisto, rebusquémosla y empecemos a solucionarlo. Pongámosle un par de horas más de cocina y claro, también a veces hay que asociarse, porque es cierto. Y por ejemplo, ir a un mayorista y comprar. No solamente ir al mayorista, pero por ejemplo, por ahí, si yo, en tu casa haces algo que es para la familia, es por ahí más lo que gastás en energía, en electricidad, en gas y todo eso, que la diferencia que haces. Pero por ahí, si hay algún vecino o algo, o una vecina, que se la rebusque y hace para la familia, para los vecinos, para y el otro, vos vas y le pagás, vos te ahorraste lo que es el costo de gas, de la energía. Y el que hizo se hizo una diferencia y ganaron todo. Creo que hay que buscar eso. Bueno, mientras se prevén más aumentos. Ajá. Esto no termina acá. No. En los últimos 10 días, las grandes cadenas de supermercados remarcaron hasta un 15%. Por ahí hoy o mañana aumenta la nafta también. Tengamos en cuenta. Sí.
que lo están anunciando para el sábado, va a ser hoy o mañana. Porque te lo hacen así, te lo anuncian. Me parece que no era para el domingo el aumento. Va a ser mañana, entonces. Bueno. Por ahí ya nos vamos con la nafta más cara. Porque están haciendo así. Están anunciando para un día, pero están aumentando 3 o 4 días antes. Pues fíjense, el último anuncio que va a aumentar el fin de semana, el domingo a las 12, y el jueves ya, listo, ya fuiste. Y bueno, casi no quedan productos con los precios que había hace un mes. Y dentro de unas semanas se pronostica más aumentos. O sea, los precios cuidados, precios, olvídate. No, que cuidado con los precios. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el siguiente. ¿Qué pasó o dónde fueron a parar los millones de dólares que el gobierno de Cambiemos pidió al Fondo Monetario Internacional? Y yo calculo que un pedazo lo debe tener Fede. Puede ser. Sí, ahí está, ya empezamos a ver la luz en el fondo del túnel, diría la vicepresidenta. Bueno. Mirá la frase que tenía. Bueno, ¿en qué estábamos? En el Fondo Monetario Internacional. Claro. Hay dos versiones. Ajá. Hay dos versiones. La versión del gobierno y la versión de Alberto Fernández, la de en su momento Roberto Lavagna y los partidos de izquierda. El gobierno dice que la mayor parte de los dólares que se pidieron al Fondo Monetario Internacional fueron para pagar deuda. Alberto Fernández, de la deuda que tenían desde antes, que había dejado Cristina. La deuda que había dejado Cristina. Que vamos a ser sinceros, el kirchnerismo se endeudó mucho con el BID, que son, por ejemplo, lo vemos acá en el emisario submarino, a pesar de que se lo adjudicó a Arroyo, eso ya había empezado con el gobierno de Pulti, que es Arroyo del Barco. Esa obra empezó con Mario Del Olio en obras sanitarias. Con Pulti. Empezó con Mario Del Olio. Lo que pasa, Mario Del Olio ocupó los dos periodos. No hay por qué no decirlo, es así. Lo que está mal es que Arroyo diga yo lo hice, vino. Fuiste un continuador, bien por Arroyo que la continuó, no lo hiciste vos solo. Pero bueno, eso, por ejemplo, después hay ruta y eso. Y lo que se está discutiendo, que incluso en uno de los juicios, que es el tema de la obra pública, que esa deuda, parte de esa deuda, ha sido por lo menos mal manejada. Vamos a ver que si alguna vez hay algún delito judicial. Pero ya venía arrastrando 240.000 millones de dólares, que venía ya desde antes, incluso del gobierno kirchnerista, que lo único que hizo fue saldar la deuda que había en ese momento con el Fondo Monetario, con el Club de París y una quita que fue importante en su momento, pero nunca, por ejemplo, trató la causa Olmos en las cámaras legislativas, que están ahí, 45.000 millones, que pareciera que no le importa a nadie. Está con más de 100 ilícitos, esa deuda original que empezó con los militares, que todavía está ahí, que son 45.000 millones, que evidentemente nos sobra todo porque nadie se preocupa. Pero bueno, quedó ahí. Y sí, hay un endeudamiento que ya viene de el gobierno de Cambiemos. Bueno, esto es lo que dice Cambiemos, que se utilizó gran parte de ese dinero para pagar deuda. Ahora, ¿qué dice Alberto Fernández? Alberto Fernández dice que esto es un relato, que toda la plata del Fondo Monetario Internacional fue a parar para financiar la fuga de capitales. En su momento, Roberto Lavagna dijo más o menos algo parecido, igual que los partidos de izquierda. Yo creo que las dos cosas son,
se ha pagado deuda, se ha cancelado deudas, que hablábamos de la baña de la quita que hubo, que habían quedado afuera los famosos fondos buitre, que se pagó eso, alguna otra deuda más, porque venía ya endeudado el país. El desendeudamiento de Cristina nunca existió. No se endeudó más, o no se endeudó mucho, salvo los créditos del BID y todo eso, se endeudó. No lo que fue el gobierno de Macri, se endeudó. Pero también el país ya venía arrastrando deuda externa. Que por eso es que hablamos del caso de Olmo, que está desde el 2000 en la Cámara Legislativa y nadie la trata. Nunca se trató. Y que también sirvió para financiar la fuga de capitales, también es cierto. La verdad es que pasaron las dos cosas. Sí. Porque las empresas extranjeras que querían girar la regalía al extranjero precisaban esos dólares. Es decir, te doy, a ver, ¿qué banco te gusta? El HSBC, que le dicen el banco chino, que en realidad no es chino, es de fondos de capitales ingleses. Los dólares que el HSBC precisó, y te digo ese como te puede decir cualquier otro, para girar, los dólares que precisó para girar al exterior su regalía, ahora lo tengo que pagar yo. Claro. Lo tenemos que pagar todos nosotros durante 100 años. Porque el HSBC no genera dólares. Precisaba que nosotros nos endeudemos para que ellos puedan girar su rentabilidad. ¿Se entiende? Eso es lo que eso también es fuga de capitales. Bueno, los desembolsos que llegaron del organismo que ahora conduce Cristalina Georgieva son casi 45.000 millones de dólares. Esto es antes de que el organismo conducido interinamente por David Lipton, el número 2 del fondo, decidiera cortar con los desembolsos después de las PASO. Claro, faltan los últimos 50.000, claro, 5.000, perdón. El último, que era para mediados de septiembre, que era de 5.700 millones de dólares, ese desembolso nunca llegó. También hay que decir esto, que seguramente va después de esto, por lo que vos comentaste. Hay gran cuestionamiento al Fondo Monetario Internacional, que en definitiva, porque esto no sirvió para desarrollar nada, fue para apuntalar la campaña de Macri. Se tomó deuda para pagar deuda. Se tomó deuda para pagar deuda, para que las empresas extranjeras giren fondos al exterior y para rematarlas, para mantener el dólar estable durante la campaña. También no hay que olvidarse de eso. Y para que Macri sea reelecto. Para que Macri sea reelecto y haya llegado con un 50% con un 40% de votos en las últimas elecciones. Digamos, eso hay que pagarlo ahora. Bien. De ese total de desembolsos, de los casi 45.000 millones de dólares, se aplicaron a distintos conceptos 42.380 millones de dólares. Esto es lo que dice el gobierno. Y el Tesoro Nacional mantiene disponibles al 31 de octubre la suma de 1.916 millones. Del total de lo utilizado, los 42.000 millones de dólares se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera, la suma de 35.000 millones de dólares, que representa el 83% del total de todo lo girado. Para cancelar servicios de deuda en moneda nacional, 6.000 millones de dólares, y para gastos en moneda extranjera, principalmente importaciones de combustible. Esto es lo que dice el gobierno en qué gastó la plata. Y esto es lo que va a mostrar Macri cuando asuma Alberto Fernández. Ahora, como decíamos,
Ahora, ¿exportamos o importamos combustible? No, bueno, porque estamos diciendo, no, ya estamos vendiendo electricidad a Brasil, gas a Chile y estamos exportando. Bueno, acá dicen que 774 millones de dólares, un 2% de todo lo enviado por el Fondo Monetario Internacional, se utilizó para la importación de combustible. Y al mismo tiempo subsidiaban a las petroleras. No. Está bien, qué sé yo. Es una lógica que uno no alcanza a entender. Este es el informe que va a presentar Macri. Como decíamos recién, Alberto Fernández va a decir que esto es un relato y que la mayoría de todo este dinero fue para financiar la fuga de capitales, que como decías vos recién, las dos cosas es que son, también son fuga de capitales, porque vos dejás el recurso en manos extranjeras y después tenés que salir a comprar. Entonces también eso es fuga, porque en vez de utilizar los recursos nacionales para el desarrollo nuestro, para goce y disfrute, si se quiere poner ese término, no, se lo damos a empresa extranjera, que encima le tenés que subsidiar y vos después tenés que salir a comprar energía. Acá hay un mensaje de Axel Zárate y Roxana. A ver. Tema suba de precios. Los empresarios suben los precios por las dudas, para cuando llegue el gran acuerdo social. Ya van a haber aumentado todos los precios de antemano, claro, ¿sí? Sí, más bueno. Es un país de egoístas. Es muy difícil que algún día deje de existir la desigualdad. Saludos de Roxana y Axel, muy buen programa. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que escriben los dos. Antes que llegue el acuerdo social de Alberto Fernández, aumentan todo, porque como decíamos recién, aumentaron los precios desde hace 15 días a esta parte, y para antes de diciembre está previsto otro aumento. No, y no sé si eso tendrá en cuenta el aumento de los combustibles que se van a dar, igual que el de electricidad. Si no, por ahí estamos hablando de más todavía. Bueno, pero ¿qué es la fuga de capitales? Es cuando activos y dinero salen de un país. Exactamente. En 2017 y 2018 se aceleró la fuga de capitales. ¿Cuál es el problema? Que frena el desarrollo social y económico. Es decir, se van recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo, para el crecimiento de nuestro país. Y la fuga de capitales se da cuando hay inestabilidad económica. Bien. Bueno, es como decíamos recién, esos millones de dólares de la deuda externa lo tenemos que pagar entre todos, y la verdad que puede ser cierto que no sea todo para fuga de capitales, pero no mejoró la vida de los argentinos. No, porque cuando vos tenés, mira, acá lo tengo, porque a veces, claro, el tema de los números son tan monstruosos que sí. A veces tenés miedo de equivocarte, y a veces por ahí hasta decir menos de lo que es. Desde el 2014 al 2019, entre Cristina y Macri, le dieron subsidios a las petroleras por 146.912 millones de pesos. Millones de pesos. Millones de pesos. 146.000 millones de pesos. En el 2014 es un dinero.
146 millones de pesos. ¿Cómo? Y se está hablando que vamos a esperar después del 10 de diciembre, no vamos a empezar a criticar desde antes. Pero se está hablando de una ley o una política de incentivo a la industria petrolera. Que eso es dar subsidio, es decir, el país que no le puede dar, no puede solucionar una canasta navideña de porquería para la gente. Sí. Una canasta de Navidad de porquería no puede solucionar. No le puede dar un bono de fin de año a su jubilado, pero le vamos a seguir dando plata a las petroleras extranjeras. Estas son las cosas que siento, que lo busqué porque digo, por ahí, te digo, en la primera intención te hubiera dicho 46.000 millones, no, pero 146.000, porque a veces los números te llevan a unos lugares que, claro, uno no está acostumbrado a hablar de esos números, pero entre Cristina y Macri, ellos lo hicieron, y resulta que estamos viendo a ver si el pan dulce le ponemos avellana, o almendra o bosta de caballo. Estamos discutiendo esto mientras las petroleras extranjeras, desde el 2014 que estaba Cristina hasta el 2019, se llevaron 146.912 millones de pesos, más el petróleo, más el gas, porque se llevan todo, somos lo único que se llevan lo nuestro y le pagamos para que se lo lleven. Es impresionante. Y vos esto no lo ves en ningún canal, no lo ves en ningún comentario, ni siquiera una mera cita en alguno de los grandes medios, de las grandes cadenas televisivas. No. Bueno, vamos a comentar una nota, una parte vamos a comentar, vamos a seguir el martes que viene. Hay una nota que se llama Fondo Monetario Internacional, el cómplice del ajuste. El autor es Juan Pablo Boslavsky, y dice que para el 2021 se espera que al menos 130 países implementen medidas de ajuste y austeridad. ¿En qué medida, se pregunta el autor, esas políticas, generalmente impuestas por las instituciones financieras, conducen a la violación de los derechos humanos? El ajuste y la austeridad a menudo figuran entre las condiciones asociadas a los préstamos multilaterales. Las instituciones financieras internacionales, entre las que sobresale el Fondo Monetario Internacional, las han aconsejado, fomentado e incluso impuesto en los últimos años. El número de países que implementan políticas de austeridad y las áreas de los estados que esas medidas cubren son crecientes. Para el 2021 se espera que al menos 130 países estén implementando medidas de ajuste. La austeridad como regla de administración es en sí loable si se la opone al despilfarro, pero quiere decir cosas muy distintas según qué grupos sociales deban ajustar sus ingresos y sus gastos. Por eso el autor Juan Pablo Boslavsky se pregunta en qué medida estas políticas no violan los derechos humanos. Y con esto vamos a continuar con esta nota el martes que viene porque es bastante extensa. Pablo, si te parece, pasamos a tu columna de Cerro Dragón a Vaca Muerta. Continuamos la parte 5. La parte 5, ya le estamos viendo el final a esta cuestión. No creo que terminemos hoy, pero la idea de enlazar por lo menos lo que es la última parte de la historia petrolera argentina, uno de los recursos que el mundo entra en guerra y que nosotros regalamos,
es para entender, y esto siempre lo digo, ¿no? Cuando esto comenzó cuando Mirta decía que Vaca Muerta nos salvaba, y no nos salvó el principal yacimiento, que es Cerro Dragón, porque fue regalado a empresas extranjeras, que se dice nacional, pero en realidad son testaferro de petroleras extranjeras. En ese sentido, habíamos tratado de definir lo más ampliamente posible lo que es el fracking, que por lo menos, incluso de nuestra petrolera YPF y grandes columnistas e importantes personajes económicos dicen que primero que eso de la contaminación no existe, y que segundo sí es la joya a cuidar. Y habíamos empezado en este debate hablar del ejemplo más antiguo que hay, que no es mucho, que es la formación Marcellus en Estados Unidos. Esta formación que puso a Estados Unidos como principal productor de petróleo en el mundo, lo puso otra vez primero. En ese se ha demostrado que primero contamina, que lo que se dice de los controles y la severidad de el manejo de materiales realmente no es así, que el fracking venía a resolver el problema de los países y de las comunidades, porque permitía que los países resolvieran en forma autónoma sus problemas energéticos. Lo que demostramos primero, cuando hablamos de la formación Marcellus, que ahora te voy a poner una imagen, si vos lo ves en YouTube, vas a ver la imagen de un esquema de fracking, y ahora te voy a poner a ver si tengo el de Marcellus acá. Me parece que lo borré, no importa. Imagen Marcellus, ahí lo tengo, lo pongo al costado, porque es importante entender las dimensiones de esto para entender después lo que es Vaca Muerta. Ahí te pongo la imagen, la podés ver debajo de nosotros, que está debajo del micrófono y debajo de las PC. Ahora vamos a buscar un poco más. Esta formación que puso primero en Estados Unidos en la producción de petróleo y gas, lo volvió a poner primero después de varias décadas, no fue exenta de problemas en lo que es contaminación, la denuncia, usurpación, contaminación con metales pesados del agua, contaminación con material radioactivo que venía en el reflujo, pero se sigue sosteniendo, y especialmente desde columnistas y especialistas, no sé especialistas en qué, me parece que especialistas en hacer lobby, que esto es una mina de oro. Antes de entrar de lleno a Vaca Muerta,
Vamos a analizar un poco más esto, porque es el único ejemplo que tenemos. Nadie sabe mucho, en realidad, sobre el fracking y sus consecuencias, porque si bien era una práctica que había desde hace muchos años, desde 1860 que se empezaba a usar nitroglicerina, el uso intensivo no tiene... habrá empezado 5 años antes que en Vaca Muerta. En Vaca Muerta empezó en el 2010 el fracking, y 5 años antes habrá empezado en Estados Unidos, porque evaluaron que eso era más económico, más rentable que invadir Irán. Uh-huh. ¿Se entiende? Ahí donde había petróleo convencional, no sabemos por qué extraña situación, eran gobernados por terroristas. Entonces había que invadirlos, sí, y nos quedamos con el petróleo por la duda, no vaya a ser que vuelvan. Bueno, eso, mover portaaviones, mover barcos, tropa, tanque y todo eso, le resultaba más fácil, más barato hacer fracking. ¿Se entiende? Claro. Digamos, ¿cuánto nos sale invadir Irán? Claro. Y nos sale esto, más barato es hacer fracking. Claro. ¿Se entiende? Es eso, no es otra cosa, no le busquemos más. Venezuela nos sale caro, déjalo ahí, algún día vamos a ver qué pasa. Estos se van a morir, llegaremos con algún otro. ¿Se entiende? Es más barato. Por ahí las complicaciones de invadir Venezuela o invadir Irán más, porque encima es más lejos, más vale hacemos fracking. Esto sí lo puso primero en Norteamérica en la producción de petróleo y gas. Y se utiliza especialmente Marcellus, que es la gran formación en Estados Unidos, que está al sur de Canadá, Pensilvania, Virginia Oeste y parte del estado de Nueva York, pero básicamente en Pensilvania ocupa el 75%. Los informes de esos yacimientos y el de Texas no son buenos. Y no en vano empezamos hablando de Cerro Dragón. ¿Se acuerda que hablábamos que todo esto empezamos hablando de Cerro Dragón, que era nuestro principal yacimiento? Cerro Dragón se empezó a trabajar, se empezó a explorar y a producir en 1957. Estamos a 62 años. ¿Hice bien la cuenta? Sí, creo que sí, 62 años. Todavía tiene 500 millones de reserva de barriles. Todavía va a dar 50 años más. Es decir, que al final del camino, Cerro Dragón habrá producido 110, 115 años. Hay un informe de la Wall Street Journal que es una publicación que trata de economía, no habla de cuánto vale el dólar, no, hablan de economía, no hablan de las cosas que hablamos nosotros, hablan de economía. Ven ellos porque las estimaciones que se hacían no son los resultados que se están dando. No es todo tan científico, tan preciso cuando hablamos debajo de la tierra. Recordemos que se fomentó una guerra entre Paraguay y Bolivia por el Chaco Austral, pensando que había petróleo, y nunca hubo petróleo, hubo muy poco petróleo, había gas, pero no había petróleo. Además, la parte que había un poco de petróleo se quedó Bolivia, que fue la que perdió. Pero todos pensaron que había petróleo, no había petróleo, pelearon al cohete. El problema de estas perforaciones que son contra natura, porque se hace, no es un sistema petrolero que es dentro de una roca permeable
entrampada, lo que se llama trampa geológica, que es lo que mantiene, que no permite que el petróleo vaya a la superficie. Si lo hay en África, van a ver los pozos de brea y todo eso, ese petróleo que salió a la superficie, que quedó la brea, lo demás se evaporó. Lo que queda entrampado son de alta producción, porque son todo sistema de grietas intercomunicadas, que vos a 1000 metros, 500 metros, 1500 metros, tenés abundante cantidad de petróleo y gas natural. El fracking, vos estás atravesando el sistema petrolero y estás yendo, en el caso por ejemplo de Vaca Muerta, a más de 3000 metros debajo de la tierra. Hay dos formas. Acá en la imagen te mostramos una, que es una perforación horizontal, que es la más cara, porque llega hasta 2000, 3000, 4000 metros, y después forma una L y se hace horizontal. Eso, por supuesto, es más caro. Por lo común, las que se hace son las verticales, es decir, una perforación foto, ahí hacen la fractura y de ahí sacan. Como las fracturas se hacen en lo que se llama la roca madre, que la roca madre es un sistema donde las partículas del petróleo y el gas, donde se generaron, pero quedaron atrapadas. Las que no quedaron atrapadas es por producto de movimiento de la corteza terrestre o aumento de presión. Eso permitió hacer un fracking natural para que se vaya al sistema petrolero. Entonces, lo que no se formó natural lo hacen a manera artificial. Y llega hasta donde llega, y en forma descontrolada. Por ahí no te llega a donde está la mayor cantidad de petróleo, pero sí te llega a un acuífero. Estos pozos, que vos fíjate que, te decíamos, el caso acá Cerro Dragón, va a terminar con una vida productiva de más de 100 años. Estos pozos, en 3 años producen el 90%, ya pierden después el 90% de su producción. Son 6 años de producción, el 75% de la producción se va el primer año, y después de los 3 años la producción de esos pozos bajan a un 90%. Estamos hablando del mejor sistema petrolero en fracking, que es Texas y la fractura de Permian en Texas y la de Pensilvania, Marcellus. ¿Cuál es el problema que genera? Que las expectativas, vos para hacer este tipo de perforaciones, este tipo de trabajo, precisas financiamiento. Y los bancos prestaron, inversores privados prestaron, y ahora resulta que no da lo que tiene que dar, o lo que se le había prometido que iba a dar. Hay un informe de una institución privada, el CELSPIC, que, por ejemplo, te dice que hace 3 años la empresa Pioneer Natural Resources anunció a sus inversionistas que esperaban que los pozos de shale es lo que te decía yo, porque a veces los distintos términos confunden a la gente. Sí, el shale es la roca madre. De shale en el sur de Texas produjera 1,3 millones de barriles de petróleo y gas cada uno, y están produciendo 482.000. Está produciendo un 63% menos de lo que se esperaba que produjera. Pioneer también en Permian, en Texas, sugerían que su producción en otra área de Texas iba a ser de 960.000 barriles de petróleo y gas, y está en 720.000, 25% menos. Y esto teniendo en cuenta que
las perspectivas, al igual por ejemplo que Cerro Dragón, era que la producción de estos pozos iban a ser de 50 años y son de 6. ¿Se entiende? Sí. Todas las inversiones se hicieron pensando... O sea, es todo pérdida. Acá estamos ante un globo financiero. Esto va, evidentemente, cuando vos tenés, y te digo, lo que se rescata de este artículo, sí, es la delicadeza con la que manejan esto, porque esto es bravo. Esto es peor que la crisis o es parecido que la crisis de las hipotecas. Porque cuando vos haces una inversión, claro, esperando 60% de más de producción durante 50 años, y te aparece con un 60% menos en 6 años, estamos terminando, Pablo. Esto se hace más complicado. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo seguimos la semana que viene? Sí. Que esto que estamos diciendo, que son pozos que ya se están agotando, son yacimientos varias veces más importantes que Vaca Muerta. Seguimos con Vaca Muerta la semana que viene. Bueno, nosotros nos vamos a despedir hasta el martes que viene con Latinoamérica, calle 13, y seguí con toda la programación, excelente programación de la FM 101.9. Hoy hay Vázquez. Bueno, hasta el martes.